Lo anuncia. Las elecciones Lo brasileñas. que pasó ayer en las elecciones generales en Brasil. Presidenciales, senadores, diputados y gobernadores. Muy curioso el fenómeno. No es nuevo en todo caso. Porque pasa a segunda vuelta Lula da Silva, expresidente de Brasil. Que votó en Sao Paulo. Y Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil. Votó ¿Y por en qué? Río. ¿Por qué yo digo que es curioso, pero no tanto? Porque quien saca más votos finalmente fue Lula. Que en el primer recuento, no sé si tú lo viste, Pollo, iba ganando Bolsonaro. Pero finalmente es Lula quien gana, pero no obtiene la mayoría absoluta para transformarse nuevamente en presidente de Brasil y se va a una segunda vuelta el próximo 30 de octubre y le gana, por poco, pero le gana por cerca de 5 millones de votos a Jair Bolsonaro. El tema está en que en el Senado, en la Cámara de Diputados, el Senado se renovó un tercio, en la Cámara de Diputados y en los gobernadores, recordemos que Brasil es un estado federal, ganó la derecha. Algunos dicen en pacto, por supuesto. Algunos dicen, bueno, el partido de Bolsonaro ronca, sí, por supuesto. Pero Lula, si es que llega a ser el próximo presidente de Brasil, que según los cálculos muchos sostienen que sería prácticamente imposible que no fuera, por un tema matemático, además necesita, bueno, están los votos de Simone Tebet y Ciro Gómez, que son más bien de izquierda. Ciro Gómez sacó que suman, 3%. Pero suman entre ambos un 8%. Y eso, si es que esos votos se van hacia Lula, sería el próximo presidente de Brasil. Pero insisto, si es que eso llega a pasar, que es lo más probable, la va a tener bien cuesta arriba Lula, porque el tema parlamentario, el poder no lo tiene el Partido de los Trabajadores, lo tiene la derecha. En las distintas alianzas que hay tanto en la Cámara como en el Senado. Es bien interesante también porque, por ejemplo, Jair Bolsonaro es un tipo bien misógino. El 52% del padrón electoral son mujeres. Y la diferencia fue menor a la que se pronosticaba. De hecho, no voy a decir todas, pero en prácticamente todas las encuestas y las más importantes decían que Lula le ganaba en primera vuelta a Bolsonaro. Le ganaba en primera vuelta, no era necesario el 30 de octubre. Y eso no solo no ocurre, sino que además la diferencia entre Bolsonaro y Lula, que fue más o menos 5 millones de votos, no lo pronosticó absolutamente nadie. Y de nuevo aparece algo que también se dijo en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre en nuestro país. Recordemos que en Brasil también el voto es obligatorio, es que hubo mucho voto secreto. Mucho voto escondido. Y al haber mucho voto escondido, bueno, en este tipo de elecciones aflora, digamos, ese votante que la encuesta no alcanza a medir. Indeciso o no tiene una decisión tomada. O no sabe, no responde. Y a la hora de votar se decir, oye, pero ahora, además... es interesante, perdona, con esto sí. termino para que vayamos conversando. Es muy interesante cómo en el tema parlamentario y de gobernadores, el triple B larga o BBB, Buey, sector agrícola, Bala, defensor de las Fuerzas Armadas y la policía, y Biblia, es decir, sectores más bien ultracatólicos, hay que decir, o más bien ultrarreligiosos. Evangélicos particularmente, pero católicos también. Pero hay un grupo muy importante que de alguna forma habría dado este respaldo a los parlamentarios cercanos a Bolsonaro y también a él. Ahora, evidentemente no le alcanza para, digamos, sacar la primera mayoría relativa, sí. Pero está instalado Bolsonaro en segunda vuelta. Y pasó lo Ni que pasó, ellos lo esperaban. Digamos. Pasó lo que en muchas partes del mundo también ocurre cuando hay elecciones, que ciertos líderes de opinión toman posición. Y en este caso, Neymar, que es un hombre que de origen bastante humilde y sencillo, votó a favor de Bolsonaro, y muchas figuras públicas hablaban de que en el fondo era por un tema de eslogan, ¿no? Aquí hay patria, hay país, hay familia. Entonces hay todo un tema de como las frases cortas, pero que quedan en la memoria. Y si es replicada por líderes de opinión, sobre todo un país tan futbolizado como Brasil, que es 15 veces más grande que nosotros. Pero Lula también tuvo a su haber apoyo de líderes de opinión. Claro. Ahora, eso que tú dices, Pollo, yo creo que es muy relevante para la vuelta lo que dijo el presidente Boric la semana pasada, llamando a los partidarios del rechazo. No les vaya a pasar lo mismo que nos pasó a nosotros, dijo, por este tema de la ley del péndulo, que tú crees que el péndulo se instala acá. No, el péndulo, por algo se llama así,
se mueve de esta manera. Entonces, ¿qué quiero decir? No hay que caer en triunfalismo. Claro. Ni creer Hay que un algo está asegurado. problema en la izquierda mundial, pero particularmente en la izquierda latinoamericana. Y esto es una opinión personal. Se quedan pegados en ciertos temas. La igualdad de género, el tema medioambientalista, que yo no estoy diciendo que esté mal, está súper bien. Pero, cuando tú dejas, no sé si abandonadas la palabra, pero hay ciertos temas en los cuales tú no le hincas el diente, bueno, en política cuando tú dejas un espacio, Pollo, ese espacio siempre lo ocupa otro. Y ese espacio de que tú estás haciendo mención tiene que ver con economía y seguridad, que son banderas de lucha que toma la derecha y la ultraderecha. Y dice, yo les voy a poner orden. Les va a costar un poquito de libertad, pero van a vivir más tranquilos. Pero además usted no va a perder su trabajo. Le garantizo que usted va a tener una mejor economía. Entonces, salen con el mensaje más sencillo. Y usted que es brasileño, porque los inmigrantes no. Y que usted que es brasileño. El mismo discurso, sí, la ultraderecha tiene el mismo discurso en todo el mundo, y la izquierda también. Y la izquierda ahí es donde realmente se pierde pensando en esos temas que son más sensibles, que tienen que ver con temas valóricos, pero también tiene que ver, y la discusión en Brasil actualmente es qué pasa con la Amazonía. Sí. Ya, pero los grupos ambientalistas creen que es súper importante, pero para el ciudadano brasileño de Sao Paulo... Y de hecho sí lo es. Claro, de hecho ahora sí lo es. Ahora el incendio del terror, uno de los más grandes en la Amazonía. Así es. Y se supone que en el periodo de Lula sí se cuidó, tomando en cuenta el calentamiento global y el problema climático, de que la Amazonía es una pieza fundamental en el ecosistema mundial, y Lula sí, y lo comprueba Greenpeace y varios más, se preocupó de que no siguieran diezmando y sacando más árboles a la manera que lo estaban haciendo en la Amazonía, cosa que Bolsonaro se la juega más por los empresarios y que saquen lo que necesiten. Y en estos tiempos, que lo hemos hablado muchas veces acá, las fake news corren por un carril paralelo y que tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque hay que decirlo. El tema medioambiental está ahí, la evidencia, están los datos duros. Pero Bolsonaro, aquí no se oye padre. Y como dicen por ahí, no solo hay que saber interpretar los intereses de los ciudadanos, sino que la forma en que se comunican. Y la comunicación hoy día es fundamental. Es clave. Ustedes vieron, de hecho nosotros comentamos acá, no fue el último, fue el penúltimo debate televisivo entre los distintos candidatos a la presidencia de Brasil, que eran varios, 10 u 11, 10 porque uno que se alcanzó a bajar poquito antes de la elección. Y bueno, si tú te fijas, Lula efectivamente le criticaba ciertas cosas a Bolsonaro, pero Bolsonaro fue mucho más allá. Bolsonaro fue muchísimo más crítico, fue muchísimo más directo, lo acusó directamente de ser corrupto. Y claro, eso en la lógica política también tiene de alguna manera un asidero, que es cuando tú vas atrás. Cuando tú vas atrás en las encuestas, siempre vas por el ganador, porque el ganador, cualquier cosa que diga o haga, le puede significar la caída. Entonces Bolsonaro tuvo que ir a la ofensiva. Y los análisis que se hacen hoy día en Brasil es que distintas cosas ayudaron a que Lula no ganara en primera vuelta. Pero una de las razones fue justamente esa ofensiva de Bolsonaro. Y una frase como, ciertos cambios pueden ser para peor. Instaló esa Eso idea dice Bolsonaro. Bolsonaro, que en el fondo la gente piensa así, sí, en realidad mejor que todo siga igual. Claro. Porque tengo miedo de que al cambiar las cosas yo pierda lo que tengo y el miedo en el fondo. Sí. ¿Sí? Es el juego del miedo y la gente cuando está asustada prefiere que nada cambie y que todo siga igual. El nivel de polarización, el nivel de polarización en Brasil es muy potente, porque por una parte está Lula y los grupos de derecha, de ultraderecha, le enrostran permanentemente los casos de corrupción. Sergio Moro, digamos, que fue juez y que investigó a Lula y que lo metió preso por el caso Lavallato. Si usted quiere ver la serie O Mecanismo, véala porque es maravillosa, que habla sobre el tema de la corrupción en Brasil. Y por lo tanto eso está muy fresco, Pollo. Y por otro lado está Bolsonaro, que es un presidente claramente homofóbico, claramente misógino, claramente de ultra y que además es populista. Pero además tiene el respaldo del ejército, por supuesto, que es muy cercano a ese grupo, y además de los grupos evangélicos, que en los grupos evangélicos, un país muy religioso, claro, tú nombraste al pueblo, pero también a los grupos económicos más poderosos en Brasil. Por eso. Y por Dios que hay plata ahí. Entonces hay una polarización muy marcada. Eso, grupo económico, grupo evangélico importante y organizado. Y si a eso le agregáis la Fuerza Armada, tenéis ahí a un bloque que puede defender fuertemente. Ahora, ojo, Bolsonaro, si la diferencia hubiese sido mayor, habría tirado la idea de que había algo como
fraude, pero no, como la distancia es más bien estrecha, no se atrevió a cuestionar No, los pues resultados electorales. y él pasó a segunda vuelta. Por eso, entonces no lo cuestiona. Pero no sabemos qué va a pasar en la segunda vuelta. Ahí ¿Qué se pasa puede- si la segunda vuelta no es tanta la diferencia? Está Podría asegurado. imputar, claro. Y eso lamentablemente está ocurriendo en distintas partes del mundo, que porque cuando a ti no te Es conviene, un decálogo. fraude. Es un decálogo. Sí, pues está escrito, es una minuta, como se habla hoy día en política. Claro. Hay una minuta, y la minuta tú tienes que seguirla a la pata. No te puedes salir de esa minuta, porque si te sales, queda espacio para especular. Oye, y lo más loco es que muchas de esas son heredadas de la época de, no sé, de los nazis, pues, ¿cachai? Goebbels, Bueno, pero- que fue uno de los primeros que dio a entender de cómo unificar un país en torno a el odio específico a un grupo, o de mentir, miente, que siempre algo queda, y un montón de ese decálogo de cómo construir una realidad distinta para que la gente finalmente se quede contra el temor y la seguridad que le están ofreciendo. Bueno, con la el fake discurso. news a través de las redes sociales es una versión 2.0, digamos. Exactamente. Y de hecho, digamos, Bolsonaro y Brasil, digamos, tuvo dictadura, y dictaduras bien potentes, Sí, claro. bien sanguinarias, digamos. No, pero llegó para quedarse esto. Entre lo que pasa en Estados Unidos, que lo hizo Trump, hoy día lo que está haciendo Putin, que Putin amenaza, se anexa. Hoy día Hace referéndum más falso que siento que la Chachazo Tony. democracia a nivel mundial está súper debilitada. Sí, pues, Porque- absolutamente. La democracia representativa. Claro. Y eso es un llamado de atención para ¿quiénes? Para los políticos, que cuando no hacen su trabajo, Pollo, y yo soy muy crítico de eso, cuando no hacen sus trabajos, permiten, que es un poquito lo que hablábamos al principio, eso, y sobre permiten que ese espacio que tú tienes que ocupar, como hoy día se dice ciúticamente habitar, porque ahora los cargos tú los habitas, Pero por sobre todo, Felipe, Se te igual, meten por los pero palos, además por los el populismos. prestigio en que caen, porque en muchas partes del mundo se han descubierto los problemas de corrupción que Por están supuesto, instalados. obvio. Y no solamente en un sector político. En general, la clase política siempre ha estado cuestionada en el último tiempo, no solo en Chile, en la Argentina ni hablar. en todas partes. En todas partes. En todas partes. Hay franceses que uno siempre cree que también se ven involucrados en escándalos de corrupción. En Italia, Y ni hablar. ¿Para qué ahora- Entonces, para qué por eso hablar de y Italia? Latinoamérica no es el ejemplo precisamente de probidad y de buen comportamiento sí, y de honestidad. Entonces, pero siempre se habla de la... por de eso las la democracia corre peligro, porque los políticos Claro, la ponen los en que la riesgo habitan, pues. al tener un comportamiento corrupto. Por eso se dice, las democracias latinoamericanas son tan débiles, Claro. países bananeros. ¿Y en Europa? ¿Y en Europa no? ¿Y en Estados Unidos, perdón? Que no se nos olvide que hace un par de años nomás, el presidente que no ganó la reelección mandó a sus partidarios a no reconocer el triunfo Y a de los... tomarse el Capitolio con violencia. O sea, perdona, y eso no pasó, con todo el respeto que me merece, por supuesto, como diría el presidente Boric, no voy a nombrar ningún país latinoamericano, no pasó en Centroamérica, pasó en Estados Unidos, que son los paladines de la democracia. Entonces, chuta, la democracia representativa está corriendo peligro, y a mi modesta opinión, los responsables no son los electores. A propósito que hay toda una tendencia hoy día en Chile que el voto tiene que ser obligatorio, Oye, en fin. No, la responsabilidad es de los políticos. y los golpes de Estado siguen estando en boca. Burkina Faso, en África, un capitán, pues viejo, Sí. un capitán del ejército con un grupo que dijo ya. Y se tomaron Se el acabó. gobierno, suspendieron el Congreso, ya, chao, se acabó esta cuestión, dictadura. Y un capitán, pues, ni siquiera el general del ejército. Claro. Un capitán se tomó el poder. Entonces, siguen pasando estas cosas en pleno siglo XXI. Entonces, Es lamentable. Es lamentable porque Sí. yo por lo menos soy un defensor de las democracias representativas. Tal vez, Pollo, tal vez quienes defendemos las democracias representativas estamos quedando obsoletos. Porque muchos dicen que lo que viene ahora es la democracia directa. Tema para conversar, ¿o no? sí, porque además esa es la discusión hoy día del voto obligatorio, ¿cachaste? Sí. Que parece que hay unanimidad, incluso lo dijo la vocera de gobierno, Camila Vallejo, que sí, lo vamos a estudiar, pero parece que tiene mucha simpatía el hecho que quede para un rato largo, si es que no dice otra cosa, el voto obligatorio en Chile por las próximas elecciones y años.